húmedas de Tabasco, donde los primeros montes del estado de Chiapas rompen el paisaje, es ya la selva. Un manto verde y tupido, refugio de monos, serpientes y guacamayos que se extiende a ambos lados del río Usumacinta hacia el sureste, haciéndose a cada metro más apretada y peligrosa. Y era así antes, igualmente hostil para el hombre. Sin embargo, ellos, los mayas, la dominaron, abriendo en su espesura hueco para construir ciudades y levantar templos, como si esta selva fuera su aliada. Y en cierto modo lo fue, porque cuando ellos se marcharon, movidos por razones que aún desconocemos, la selva fue quien guardó cuanto dejaron, ocultando sus edificios a los ojos de saqueadores y profanos, permitiendo así que 1000 años después, los hombres de ahora contemplemos sus ruinas aún erguidas y escudriñemos con la cámara sus secretos. Secretos solo en parte desvelados, como corresponde a una cultura tan desconcertante y misteriosa. Aquel día, húmedo y sofocante, habíamos colocado nuestras cámaras en uno de los más importantes centros ceremoniales de los mayas, una ciudad santuario donde el arte y la mística alcanzaron un nivel que no ha sido igualado, Palenque, un lugar fuera del tiempo, alejado de cualquier ruta, cuyo auténtico nombre aún desconocemos. A unos 8 kilómetros hay un pueblecito que fundaron los dominicos en 1564, Santo Domingo de Palenque, llamado así en honor del santo y por la empalizada que alrededor levantaron los españoles para defenderse de los indios hostiles, que en esa zona eran abundantes y aguerridos. Por esa razón, que no por otra, se da a las ruinas el nombre de Palenque, ya que ignoramos cómo llamaban los mayas a la ciudad. Tampoco hay acuerdo sobre la fecha en que se construyeron los primeros edificios, pero sí se sabe que el lugar estuvo habitado hace al menos 2300 años y que alcanzó su mayor apogeo en el siglo VII. Estos templos fueron construidos cuando la cultura maya estaba en su máximo esplendor, en la misma época en que gran parte de Europa estaba ocupada por los bárbaros y Mahoma se dedicaba a difundir una verdad nueva por todo el norte de África. Una época en la que en el viejo mundo se vivía en plena oscuridad, y aquí, en el corazón de la selva chiapateca, un pueblo de artistas y astrónomos daba lo mejor de sus conocimientos, como el cisne da su más hermoso canto antes de morir. Porque poco tiempo después, las gentes de Palenque se marcharon, abandonando templos y palacios para que la selva recuperara un terreno que le pertenecía y cubriera las piedras y relieves, las escalinatas y los estucos con su camuflaje verde. Y así, la ciudad sagrada cayó en el más profundo olvido. Hernán Cortés pasó por la región en el siglo XVI y no supo de la existencia de Palenque porque ni los propios mexicanos de entonces conocían las ruinas. La selva guardó durante siglos su secreto y en parte lo sigue guardando porque solo una treintena de edificios han sido rescatados. Aún quedan más de 400 templos atrapados por gigantescos árboles y una maleza impenetrable. Resulta demasiado costoso abrirse paso hasta ellos
y mantenerlos después accesibles a los arqueólogos. Poco a poco, la ciudad perdida fue saliendo de su sueño. Aventureros y exploradores comenzaron a dar noticias de su existencia, y algunos hubo cuyo nombre forma ya parte de la leyenda, como Juan Federico Maximiliano Waldeck, un falso conde de tormentosa vida que llegó a Palenque en 1831 y se instaló en las ruinas durante 3 años, viviendo en lo alto de una de las pirámides, la que aún es conocida como el Templo del Conde. Desde su privilegiada vivienda tuvo para él solo ruinas y selva. Gozó de un Palenque solitario y romántico que los visitantes de hoy ni siquiera podemos ya imaginar. Realizó un centenar de dibujos de este lugar y de otras ruinas, como las de Uxmal, y publicó 7 años más tarde un libro en el que sostenía que la ciudad había sido construida por arquitectos llegados hasta aquí desde la India. No sé si fue el primero, pero desde luego no fue el último en manifestar su asombro ante el enorme parecido del arte maya con el de otras culturas tan lejanas como la de la India o la de Tailandia. Y hay razones para ese asombro, porque sorprendentemente, por alguna razón que desconocemos, templos, bajorrelieves y pinturas del arte maya son muy semejantes a las del Asia suroriental. Hay un parentesco entre las pirámides mayas de la región del Petén y aquellas otras lejanas, rescatadas también a la selva de Tailandia. Pequeñas o grandes pirámides escalonadas en cuya cima se abre el templo, inciertos remates y cresterías rotas por el tiempo. Es cierto que les separan mucha distancia y varios siglos, pero un mismo aroma de abandono, de romántico misterio las envuelve, y al observar sus nichos o los relieves de los muros, uno tiende a pensar que estas fotografías pertenecen al mismo lugar, a la misma cultura. ¿Acaso no son los mismos rostros, la misma mirada perdida? ¿Acaso ese horror por el espacio vacío, esa abigarrada mezcla de ornamentos, de símbolos, no son los mismos? A veces la identificación no es solo arquitectónica o escultórica, sino que llega incluso a los símbolos y a los ornamentos. Probablemente es casualidad, pero unos y otros tuvieron la misma idea al representar a sus personajes y sus símbolos. El dibujo de la izquierda es de la India y en él aparece un dios sobre el trono tigre. El de la derecha, también con sus piernas cruzadas, es un personaje de Palenque sobre un trono de jaguares. ¿Acaso este pez, devorando una flor de la ciudad maya de Chichén Itzá, no representa la misma idea y de forma similar que este otro pez de Amaravati en la India? ¿O este adorno de un hombre enredado en el loto de Chichén Itzá no es similar a este otro hombre también enredado en el loto de la India? No es extraño que Waldeck, inquilino de Palenque y conocedor también de las ruinas mayas del Yucatán, atribuyese esas ciudades a arquitectos llegados desde el Asia suroriental. Pero no fue así. No por imposibilidad técnica. Navegantes avezados podrían haber llegado perfectamente desde esa parte de Asia hasta Centroamérica. Vean si no estas dos fotografías. Este es un bajorrelieve que existe en Exar, al sur de la India, y muestra cómo eran sus barcos en el siglo IX, naves de varios palos y con numerosos remeros. En esta otra fotografía puede verse otro bajorrelieve, el que hay en una construcción de Borobudur, en Java. También representa un barco de 2 palos con sus velas recogidas y una bancada para remeros, del año 800. Barcos con los que se realizaba el comercio a través del Océano Índico, que no eran más frágiles que los dracas vikingos,
que llegaron a Norteamérica en el siglo XI y que desde luego no eran menos marineros que las carabelas que utilizó Colón a finales del siglo XV. Es posible, como sugería Waldeck, que arquitectos procedentes de la India llegaran hasta Palenque, pero si fue así, llegaron tarde, porque los arquitectos mayas que construyeron los palacios y los templos de Palenque habían concluido su obra 1000 años antes de que en Angkor y otros lugares del Asia suroriental se edificasen esos templos, esas construcciones tan parecidas a las de los mayas y que yo les mostraba antes en fotografías intercaladas. En todo caso, tendrían que haber sido los arquitectos de Palenque los que hubiesen enseñado su estilo a los asiáticos y explicarles de paso cómo el hombre es capaz de superar las dificultades de un medio tan agresivo como este y sin conocer los metales, sin disponer de otra cosa que su espíritu, mazos de piedra y cinceles de pedernal, levantar una ciudad santuario de tan extraña belleza. En Palenque, como en otras ciudades mayas, el elemento más característico de su arquitectura es el falso arco, la bóveda de piedras saledizas. Para cerrar sus edificios por la parte superior, iban colocando las piedras de tal manera que cada hilera sobresale un poco respecto a la inferior. De esta forma, a partir de determinada altura, las paredes se van juntando hasta que en la parte superior se unen con un sillar. Eso obligaba a los mayas a hacer sus edificios alargados y con el interior oscuro, pero no aquí. En Palenque se rompen muchos conceptos arquitectónicos y estéticos. Los muros se abren con puertas y ventanas, perdiendo el aire solemne y pesado de otras ciudades. Entremos en uno de los templos, el que llaman Templo de la Cruz. Al traspasar las amplias puertas, se entra en la primera cámara, construida como todas con techo en falso arco. A través de un arco transversal, construido con la misma técnica, se entra en la segunda cámara, también cerrada en falso arco, con hileras de piedra que van sobresaliendo hasta cerrarse por arriba. Y dentro de esa segunda cámara, otra más pequeña, el santuario, el lugar profundo y oscuro del templo donde el sacerdote dialogaba con la divinidad, el mismo concepto y la misma situación que en los templos egipcios, judíos o aztecas. Pero Palenque era más que ninguna otra la ciudad del estuco. Nos formamos un concepto equivocado del pasado. Pensamos que las ciudades de antes eran como hoy las vemos, grises, con las paredes de piedras desnudas, y sin embargo eran brillantes, llenas de color. Los mayas, por ejemplo, cubrían sus paredes con estuco y el estuco lo pintaban de rojos, azules, amarillos, naranjas. Si hubiéramos llegado a Palenque hace 1300 años en lugar de ahora, el espectáculo habría sido muy distinto. Estos vacíos corredores del edificio que llaman el palacio eran entonces lugar de encuentro por el que paseaban sacerdotes, matemáticos y astrónomos comentando una actualidad que ahora lleva 13 siglos muerta. A estos patios, que hoy apenas merecen una mirada distraída de los turistas, se abrían 25 habitaciones en las que se vivieron quién sabe qué historias. Algunos medallones descoloridos recuerdan que los mayas fueron maestros del estuco, un frágil material que ellos obtenían con un finísimo polvo de cal mezclado con agua y resina. Expuesta al aire, la pasta se secaba y endurecía, quedando apta para recibir la pintura, hasta que la humedad lo destruía todo. Sin embargo, aquí, donde más llueve de todo México, muchos estucos han resistido el paso de los siglos. Las lentas filtraciones los han cubierto de una capa calcárea protectora. Con el mismo primor que un orfebre, modelaron el estuco, representando en él a sacerdotes y soberanos, a esclavos y guerreros, dejando la impronta de fechas y acontecimientos en sus glifos apenas descifrados.
Los que aquí vivieron ya no están, pero sí queda la piedra. Flanqueando una escalera, la que da al edificio C del conjunto, dejaron el retrato de unos personajes a los que en catálogos y libros se identifica como esclavos. Tal vez en conmemoración de una victoria militar. Quién sabe si parte de una piadosa procesión. Quizá no eran esclavos, quizá nunca existieron y son una idealización, la imagen inventada de un pasado mítico, como corresponde a un pueblo de artistas y poetas. No fueron así, no pudieron ser así como ellos mismos se retrataron, con la frente huida, sin sitio apenas para el cerebro, exagerando un ideal de belleza que hoy no comprendemos, de frente aplastada, de ojos bizcos y dientes limados. No es raro que exciten la fantasía de algunos porque más parecen de otra que de esta tierra. Hay además en Palenque un elemento exótico que forma parte del conjunto de edificios por el que ahora andamos. Una elegante torre con aire de pagoda que es una excepción dentro de la arquitectura maya. Tiene 15 metros de altura y una estructura sorprendente. Es cuadrada y se distribuye en 3 pisos de 2,5 metros cada uno, pero no son las paredes lo que sostienen la torre. Lo que la sostiene es una columna interior, un grueso eje de cemento que está perforado para dejar sitio a una angosta escalera por la que no podría pasar un hombre corpulento. Pero además, para acceder al primer piso no hay escalera alguna. Por su altura es probable que sirviera de atalaya. Otros sugieren que fue observatorio, pero ni una ni otra de ambas funciones era necesaria. Probablemente su función era más ceremonial que práctica. ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber ya? Ese día no habíamos hecho sino tomar conciencia de que Palenque es un lugar especial dentro de una cultura especial. Un lugar de conjeturas y ensoñaciones donde nada o casi nada es lo que parece ser. El día terminaba, prolongando las sombras de los templos, fundiéndolas con la sombra verde de la selva. El sol, el mismo viejo sol que adoraron tantos pueblos, iba a emprender su camino por el inframundo. Como cada atardecer, sería devorado por el monstruo de la tierra. Ese sol y ese recorrido que en Palenque merecieron un templo. En él, en lo más profundo del santuario, 2 sacerdotes montan guardia y rinden tributo al sol durante su viaje por debajo de la tierra, por esas 9 regiones o mundos infernales. Mañana el sol volverá a nacer, porque la tierra que lo devora es también el vientre en el que madura, la madre que cada amanecer lo alumbra en un parto gozoso. Y mañana estará aquí Palenque, despertándose entre el canto de los guacamayos y el grito enloquecido de los monos. Y está bien que así fuese, porque al día siguiente teníamos una cita con un viejo amigo, el inquilino más inquietante y misterioso de la ciudad santuario, Pacal, al que algunos llaman el astronauta de Palenque, pero esa es ya otra historia.